Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Les saluda Xixin en Beijing. En esta edición nos vamos a Miami para conocer los detalles de una situación que preocupa a sus habitantes. La ciudad se enfrenta a la amenaza del hundimiento de algunas de sus áreas urbanas como consecuencia del aumento de temperaturas por el calentamiento global. Y a continuación nos atendremos en un recorrido por Buenos Aires para seguir los pasos del escritor Jorge Luis Borges. Guiados por sus relatos, caminamos por San Telmo, su barrio favorito, y en el que se erige la antigua sede de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Entre sus paredes a una vida heroica del escritor insignia argentino. Les invitamos a acompañarnos. Comienza América Ahora. La escasa altitud de Miami la deja en una situación precaria ante el constante ascenso del nivel del mar por el calentamiento global. Jorge Luis Borges, escritor insigne de Argentina y uno de los escritores más prestigiosos a nivel mundial. Miami Beach es una ciudad estadounidense ubicada en el condado de Miami-Dade, en el sureño estado de Florida. Conocida históricamente como uno de los centros turísticos de playa preeminente de Estados Unidos desde principios del siglo XX, Miami Beach sobresale por su ambiente multicultural e inclusivo. Su supervivencia, sin embargo, está en grave peligro. Miami Beach es para muchos un auténtico paraíso terrenal, con sus playas de arena blanca y palmeras que se balancean en la brisa tropical. Las olas se encrespan y fenecen a lo largo de sus costas. Los hoteles y condominios se extienden a lo largo de varios kilómetros sobre este litoral arenado. Es el escenario perfecto para sacarse una foto que sea la envidia de medio mundo. Pero tras este velo de perfección, la ciudad se ha enfrentado durante décadas a una aterradora interrogante que se torna más reiterativa e intensa. ¿Se está hundiendo Miami Beach? ¿Qué significa eso exactamente? El término técnico para este fenómeno es precisamente hundimiento. Tiffany Robert Briggs es profesora de Geología Costera en la Universidad Atlántica de Florida. El hundimiento es un bajón del nivel de la superficie de la Tierra debido a una eliminación de materiales debajo de dicha superficie y puede darse por una reducción de materiales o por la compactación de los mismos. Los sumideros que se abren principalmente en el centro de Florida son dramáticos ejemplos de este hundimiento. En la mayoría de los lugares donde ha ocurrido, sin embargo, esta deformación ha sido tan gradual que solo a través de las imágenes satelitales de un área tomadas durante un periodo de años se ha podido determinar. A raíz del trágico colapso del condominio en Surfside, justo al norte del vecindario de Miami Beach, la agobiante pregunta volvió a convertirse en tema de interés público. Un artículo científico publicado en 2020 indicó que las imágenes satelitales mostraron que de 1993 a 1999 el condominio se había estado hundiendo unos 2 milímetros por año. Vale apuntar, no obstante, que nadie sabe aún qué causó el derrumbe o incluso si el hundimiento tuvo alguna incidencia en la tragedia. El azul es la piedra caliza y el amarillo es la arena. Estos espacios son arena y a veces, a medida que avanzas hacia el norte, básicamente es todo arena. Gregor Eberly es profesor de Geociencias Marinas en la Universidad de Miami. Entonces puedes compactar la arena, pero no compactas realmente la piedra caliza. Los gráficos de los investigadores de la Universidad de Miami muestran que la mayor parte de Florida está construida sobre un lecho estable de piedra caliza. Pero en algunos lugares aislados se mezclan capas de arena. Subiendo a la parte norte de Miami Beach, sin necesidad de ir muy lejos, tenemos mucha arena debajo. Es un subsuelo que contiene piedra arenisca o piedra caliza, por lo que ahora algunas de las firmas constructoras, cuando construyen los nuevos edificios, los asientan un poco porque tienen arena debajo. Dicha arena, al compactarse, puede llevar al hundimiento. El problema de esta situación, por supuesto, es que una vez que comienza a hundirse y no se hunde del todo parejo, se hacen grietas y tiene lugar daños estructurales que se convierten en el verdadero problema. No se necesita mucho para causar daños estructurales. Cabe reiterar, como insiste Burley, que la gran mayoría de Miami y Miami Beach y casi toda Florida se asienta sobre una sólida base de piedra caliza.
A lo largo del borde de este canal en Miami se encuentra uno de esos lugares con un afloramiento de piedra caliza, como lo afirma la profesora Tiffany Roberts Briggs. Aquí estamos en presencia de la piedra caliza y como se puede apreciar en este lugar, la piedra caliza puede adoptar formas muy diferentes. Por ello, en algunos casos puedes tener lo que se llama piedra caliza muy fosilífera. Se pueden ver las diferentes conchas que forman parte de esta piedra caliza en particular. Podríamos decir entonces que Miami Beach no es tan estable como el área metropolitana de Miami. Bueno, las islas de barrera no son ciertamente estables, les gusta migrar. Pero eso tiene poco que ver con el hundimiento. Tanto Briggs como Eberly afirman que la verdadera preocupación de Miami Beach no radica en este descenso del nivel de la superficie. Afirmaría que en Florida el hundimiento no es nuestra principal amenaza. Este no es el principal problema aquí, es el aumento del nivel del mar. Hace 5 años, vinimos al sur de Florida, considerado la zona cero del cambio climático, para echar un vistazo a los primeros impactos alarmantes del aumento del nivel del mar. Esto fue lo que encontramos. Lo que estamos viendo son las llamadas inundaciones de días soleados. No es agua de lluvia, es agua salada pasando por los diques y empujando hacia arriba a través de los desagües pluviales. Varias veces al año, durante las mareas altas astronómicas, el agua asciende. Esto es Fort Lauderdale. Esto es Miami Beach. Con tanto en juego, Miami Beach se ha movilizado rápidamente para contener el agua. Se han instalado gigantescas bombas en áreas de baja altitud. Algunas calles y aceras se han elevado de unos 76 centímetros a 91,5. Los funcionarios dicen que por ahora el plan está funcionando, pero todavía queda mucho por hacer. El agua de los diques pronto se elevará todavía más y en Miami Beach hay 97 kilómetros de diques. Jimmy Morales era el entonces administrador de Miami Beach cuando se acometió esta empresa. La realidad es que si podemos ganar unos 100, 200 años de supervivencia a una gran comunidad, ¿por qué no hacerlo? Hablamos de generaciones de personas que podrán crecer aquí, vivir aquí y prosperar aquí. Y esperar mientras tanto que se puedan encontrar las soluciones a largo plazo. No hay razón para abandonar esta empresa a corto plazo, porque ninguno de nosotros sabe dentro de 100, 200, 300 años. Nadie puede afirmar qué va a pasar con este planeta. Pero los científicos sí tienen absoluta constancia de que el agua sigue subiendo, como lo reitera el profesor Gregor Eberly. El nivel del mar continuará subiendo como en los últimos 100 años. Ya lo hizo unos 30 centímetros, es decir, aproximadamente 1,5 pies. Subirá probablemente 45 centímetros o 50 centímetros, casi 2 pies con probabilidad, por lo que comenzaremos a intervenir en ambos lados del sur de Miami Beach y erosionaremos ambos extremos de la costa. Y aparentemente, con cada nuevo estudio o pronóstico, el estimado de la velocidad a la que el agua está ascendiendo es más alarmante. Lo que resulta más preocupante es que se acelera la velocidad a la que sube, por lo que se han registrado tasas más rápidas de aumento del nivel del mar. Esta situación pone en riesgo a decenas de miles de personas y miles de millones de dólares en propiedades. Según un reciente estudio climático, propiedades por un valor de 145.000 millones de dólares se encuentran solo unos 91,5 centímetros por encima de la actual línea media de marea alta. Durante la edad de hielo, el área terrestre era 2 veces más grande de lo que es hoy. Jim Murley es el director de resiliencia del condado de Miami-Dade. No, Miami no se verá igual. Ya no se ve como hace 50 años o hace 100 años. Lo mismo ocurrirá en el futuro. Seguiremos siendo, creo, un área de tierra rodeada de agua. El agua puede que sea más alta en ciertos lugares y la tierra podrá ser levantada, o habremos aprendido a vivir así. Estaremos flotando en el agua o construyendo sobre pilotes afincados en el agua. El condado se ha trazado lo que llaman una estrategia para contrarrestar el aumento del nivel del mar. Un plan para vivir en el futuro con este ascenso del agua que incluye la construcción en terrenos más altos, la construcción sobre pilotes como en los Cayos de Florida, la elevación de carreteras y diques, entre otras iniciativas.
Así que actualizaremos la estrategia para contrarrestar el aumento del nivel del mar y el plan de acción climática cada 5 años, basándonos en los conocimientos que nos aporta lo que ha sucedido y proyecciones mejoradas de lo que va a suceder. ¿Y cuáles son las medidas que crees que deberían tomarse más rápidamente ahora para combatir el aumento del nivel del mar? No hay un solo proyecto, no hay una bala de plata, una panacea que te ayude a escapar de este fenómeno. Tenemos que tener todas las manos en la cubierta. Pero no hay necesidad de volver a poner al genio dentro de la botella. Los científicos señalan que unos 61 centímetros de aumento adicional del nivel del mar ya están contrarrestados. Ante lo que se avecina, ¿qué ocurrirá con Miami Beach? A la larga, inevitablemente se hundirá. El ascenso y descenso del nivel del mar es un evento natural. Cada 120.000 años, cuando la Tierra está más cerca del Sol, el clima se torna más cálido. Luego, cuando la Tierra se aleja más del Sol, el clima vuelve a enfriarse. En ese instante, deberíamos estar entrando en un período glacial y no en uno de récords de altas temperaturas. Ese ciclo natural, sin embargo, se ha visto alterado por la incidencia de la actividad humana. El nivel del mar debería haber alcanzado su punto máximo hace unos 2000 años, y lo hizo. Y luego bajó, pero desde la Revolución Industrial volvió a ascender el nivel del mar. Así es como hemos retrasado el periodo glacial y, consecuentemente, hemos aumentado el calor en la Tierra y aumentado el derretimiento del hielo. El peor escenario posible, confiesa Eberly, es un caos impensable. Si Groenlandia se derrite, el nivel del mar subirá de 7 a 10 metros. Si todo el hielo que tenemos actualmente en la Tierra se derrite, el nivel del mar subirá a 75 metros. Con lo cual, básicamente, la costa de los Estados Unidos estará en algún lugar de Tennessee. Las montañas Blue Ridge estarán justo en una zona costera, por lo que toda Florida se inundará. Los planificadores urbanos aseguran que hay 3 opciones: defenderse, adaptarse o abandonar. Miami Beach todavía transita por la fase de la que el exadministrador de la ciudad, Jimmy Morales, nos habló hace 5 años. Estamos en la fase de defensa y adaptación. De momento, esa es una estrategia prudente. Miami Beach, la joya del sur de Florida, puede mantenerse a flote sobre las amenazantes olas por ahora. Jorge Luis Borges es el escritor insigne de Argentina. La antigua sede de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno en el barrio de San Telmo es el único que mantiene el aura borgiana. El edificio además está ubicado en el que era el barrio favorito del escritor, en el cual transcurren sus grandes relatos que desde Buenos Aires abordan los grandes temas de la literatura y la filosofía universal. Esta impronta, en buena medida, fue tomada por Borges de la literatura china, que lo fascinaba. Jorge Luis Borges es el escritor insigne de la Argentina y uno de los escritores más prestigiosos a nivel mundial. El autor de El Aleph nació en 1899 en Buenos Aires, ciudad que lo cautivó desde que era un niño. Si bien sus cuentos abordan temas universales de la humanidad, Buenos Aires es el espacio desde donde despegan estas historias alegóricas, increíbles y fantásticas. En el año 1955, Borges fue nombrado director de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. El escritor estaba prácticamente ciego al recibir el cargo, lo cual no le impidió habitar el edificio como si pudiera ver a la perfección, gracias a su prodigiosa memoria. El edificio de la biblioteca, ubicado en el barrio de San Telmo, en el sur de la ciudad, se transformó en el lugar por excelencia de Borges, un espacio onírico que todavía mantiene su aura. Los investigadores de la biblioteca, Laura Rosato y Germán Álvarez, encontraron en los archivos de la institución más de 1000 libros que pertenecieron a Borges con anotaciones personales. A partir de ese descubrimiento, comenzaron una investigación que se institucionalizó en el Centro Borges, el único espacio que se dedica exclusivamente a la obra del escritor. Entre las grandes influencias que tuvo Borges, además, aparece la literatura china, que para él era uno de los tesoros de la cultura universal. Mi nombre es Laura Rosato,
Soy Germán Álvarez, codirijo junto con Laura Rosato el Centro de Estudios y Documentación Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de la República Argentina. Es un edificio emplazado en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, en San Telmo, una zona muy cara a los afectos de Borges. Y esta es la oficina donde ejerció la dirección de la Biblioteca Nacional entre 1955 y 1973. El Centro Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno tiene como fin ocupar un lugar vacante en la Argentina, ya que ninguna cátedra ni ninguna institución se especializa en los estudios de la figura y obra de Jorge Luis Borges. Trabajar en la Biblioteca Nacional y vincularse con Borges es ir sumergiéndose más en lo borgiano. Es imposible excluirlo. Es una persona importante para la institución porque, bueno, la Biblioteca Nacional de la República Argentina es la biblioteca de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges empieza a habitar esta casa en octubre de 1955. Estando ya plenamente ciego, de hecho, escribe aquí el poema de los dones, donde dice que la ironía de Dios que le da los libros, esta alta casa de libros, y la noche. Nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. La Biblioteca Nacional de la República Argentina va a quedar aunada para siempre a la figura del bibliotecario ciego recorriendo esta alta casa de libros, estos pasillos repletos de libros, en la figura de Borges. Dicen que Borges se manejaba en esta casa como si no estuviera ciego. Es decir, conocía cada rincón y cada estantería de libros. Y a cada visitante lo llevaba como en una visita guiada y le mostraba algunos ejemplares que había en los depósitos de la sala de libros. Y la memoria ejemplar que tenía Borges lo ayudaba a resolver el laberinto de estanterías y a mostrarle al visitante un libro en particular. O sea, Borges estaba totalmente maravillado con este edificio. Un poco porque le traía la memoria de niño que él había venido aquí con su padre a consultar la Enciclopedia Británica. Él cuenta que no había querido pedir ningún libro porque le dio un poco de pudor, le dio un poco de vergüenza ser un niño y pedir un libro en particular. Esta casa la habitaba Paul Grusac, era el director de la Biblioteca Nacional, pero un poco el rector de la cultura argentina. Entonces dice que le transmitió, cuando atravesó el vestíbulo de la biblioteca, le transmitió esa postura, esa personalidad. Y no se animó a pedir ningún libro, sino que fue a una estantería abierta, vio que estaba la Enciclopedia Británica y que él la podía tomar. Ese fue el primer recuerdo que tuvo Borges, que cuenta cuando vuelve en 1955 y se reencuentra con el edificio. El recuerdo de haber sido joven, de haber venido con el padre y de consultar una enciclopedia en la sala principal. Este es el lugar donde lo fotografían, donde lo vienen a visitar, donde da las clases de anglosajón, festeja su cumpleaños, lee, traduce parte de su obra. O sea, convierte la biblioteca en su espacio de trabajo y se convierte uno con la biblioteca. El público internacional que accede a nuestra institución viene sobre todo buscando la huella de Borges en la biblioteca. Y eso es lo que hicimos buscando los libros que pertenecieron a su biblioteca personal. Un conjunto de libros que Borges dejó o donó. Nos gusta decir que fue una donación secreta porque es una donación que no tuvo el auspicio de las donaciones, fue modesta. Pudorosa como Borges. Él dejó un conjunto de libros que alcanza casi los 1000 volúmenes, con sus notas de lectura. Las notas de lectura están en relación con toda su obra, con toda su producción literaria,
Y como decimos, como es secreta esa donación, no quedó registro, así que nuestro trabajo consistió fundamentalmente en identificar esos libros en el fondo de la biblioteca, en el fondo general, y después con ese material reunido, trazar la relación que existe entre cada marca, cada nota de lectura y la obra. Publicamos un libro que tuvo varias ediciones, y a partir de ese trabajo se reunió una comunidad investigadora alrededor de nuestra colección y bueno, surgió más por la presión externa que por la necesidad interna, pero sí surgió la idea de armar un centro y empezar a coleccionar formalmente, armar una colección Jorge Luis Borges. Así llegamos a adquirir la biblioteca personal de Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, a adquirir manuscritos y obras, primeras ediciones de Borges, y finalmente la recuperación de una parte de este edificio, un edificio que la biblioteca había abandonado en la década del 90, se había mudado a una sede más moderna, pero siempre existió la necesidad de volver acá porque es donde transcurrió la gran parte de su historia. Y acá estuvo Borges y uno lo puede registrar encima en sus ficciones, ¿no? Digo, el libro de Arena describe parte de este edificio, Utopía de un hombre que está cansado también describe parte de este edificio. Son cosas que suceden en este espacio. Él le tenía un especial cariño a este barrio y lo transitaba asiduamente. De hecho, durante un periodo de su vida, con el primer matrimonio, vive aquí a unas cuadras. Entonces, para Borges este barrio tenía mucho de familiar. Le gustaba eso de que estaba emparentado con el compadrito, con la milonga, con el tango. Cuando en 1960 hay un plan del gobierno para mudar este edificio, de hecho Borges en 1961 pone la piedra fundamental en el nuevo edificio, Borges se apena mucho y le dice a su subdirector que él no se quería mudar de este barrio, porque este barrio a él le resultaba especialmente atractivo y la nueva biblioteca para él no iba a tener el mismo cáliz que tenía este. A él le gustaba el suburbio, le gustaba que en el barrio, le decía, escuche Clemente, le decía a su director, en Recoleta no vamos a escuchar al vecino que está cantando toda la mañana el mismo tango, allá eso no lo vamos a escuchar. Eso es muy figurativo de Borges, ¿no? Él era el director de esta biblioteca, la biblioteca necesitaba un nuevo edificio y sin embargo él quería quedarse con esas cosas del barrio. Borges es Buenos Aires. Las ficciones de Borges transcurren, empecemos desde el principio. Borges nació en un Buenos Aires muy diferente al que conocemos hoy. No era la ciudad cosmopolita que tenemos en este momento, era una ciudad donde el río todavía no estaba entubado, tenía presencia. Borges viaja muy temprano a Europa porque su padre tenía que atenderse con un especialista, un oculista, tenía problemas de visión también, eso es hereditario. Y bueno, a la familia Borges la agarra la guerra, en la Primera Guerra en Europa, y cuando vuelve a Buenos Aires en la década del 20, Buenos Aires ya está cambiando. Buenos Aires ya recibe las grandes oleadas inmigratorias, ya empieza a convertirse en esta ciudad que tenemos hoy. Y Borges le dedica a sus primeros libros de poemas, esa ciudad que él construye en sus primeros poemarios, es esa ciudad que él conoció, es la ciudad de Casas Bajas, es la ciudad de aljibes, la ciudad de patios, no es la ciudad tal cual como él la ve en los 20 cuando viene. A partir de ahí, toda la obra de Borges, aunque tiene ese elemento fantástico y extraño y hay personajes de todas las nacionalidades y los nombres de sus personajes son alemanes, son judíos, que representa un poco también algo de la naturaleza de Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad donde conviven
muchas nacionalidades. Borges no tenía solamente un conocimiento literario, no escribía en la ciudad como el escritor que se sienta detrás de un escritorio y localiza sus ficciones en la ciudad donde le toca vivir. Había un conocimiento real de la ciudad que partía en parte de su gusto, su placer por caminar. Lo describe Lacanto, lo describe cada uno que lo acompañó, las largas caminatas que recorría de una punta a otra la ciudad. Nos comentaban que hasta hubo publicidad de zapatos hechas en relación a ese hábito borgiano de la caminata. Borges, en mi opinión, es un escritor que escribe, sobre todo en sus primeros libros, netamente sobre Buenos Aires, pero a la vez es un escritor universal. Y eso es porque escribe en Buenos Aires sobre los grandes temas universales. Es decir, el ser, el sueño, el otro yo, el doble. Esos temas que él un poco va a indagar desde su lugar en Buenos Aires. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. La lectura que se puede hacer de Borges, esa lectura profunda que se puede hacer de Borges a distintos niveles, atañe a eso, a que él puede situar una ficción en este edificio o en cualquier lugar de Buenos Aires. Pero esa ficción o esa fantasía trasciende ese tema, el tema mundano, y tras ese tema lo que nos está brindando son acepciones filosóficas sobre las preguntas básicas. Cuando yo escribo, yo lo hago urgido por una necesidad íntima. Pero yo no pienso, en un público selecto o en un público, de multitudes. No pienso en ninguna de las dos cosas. Borges no quiere ganarse un público con el uso de la cultura popular. Borges la usa en la manera en la que a él lo fascina. Y por eso la puede mezclar con la alta cultura, por eso puede jerarquizar la alta cultura y ponerlo todo al servicio de la construcción de su propio imaginario. Como Borges es un gran lector y domina varios idiomas, le llegan, ya con otro interés, unos estudios, en dos líneas, en la línea inglesa y en la línea, sobre todo, alemana. En esas dos líneas, él estudia, la literatura en esas traducciones. Y junto a Bioy Casares están, durante un periodo de tiempo, muy interesados, no solamente en la literatura china, sino en la poesía china. Y barajan en los años 40, cuando se reunían a escribir juntos, barajan qué posibilidades tendrían ellos de empezar a estudiar a esa edad. Eran dos personas que estaban tocando los 50, Borges los 60 y Bioy los 50. ¿Qué posibilidades tenían de empezar a estudiar seriamente el idioma chino? ¿Y qué posibilidades tenían ellos de encontrarse, entender realmente el chino, como ellos podían leer las traducciones alemanas, francesas o inglesas? Bioy, que es un poco, no sé si más pesimista, pero más realista que Borges, le dice: no lo hagamos, Borges, porque a esta edad nuestro conocimiento sería muy periférico. Es increíble porque es tan la biblioteca de Borges que durante todo el tiempo que este edificio estuvo cerrado y nosotros solamente abríamos en el nuevo edificio, en el barrio norte,
la gente, los extranjeros venían porque querían ver el lugar donde había estado Borges y era difícil explicarles que Borges nunca había estado en ese espacio. Puso la piedra inaugural, pero nunca fue director en aquel edificio. El edificio nuevo se inauguró en la década del 90. Y sin embargo, es tal el aura, la relación, está tan ligado a la institución que venían a buscar allá los rastros de Borges. Y no estaban tan errados porque finalmente es un poco lo que encontramos con Germán Álvarez, ¿no? Los rastros de Borges en los fondos de la biblioteca. Así, mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Así concluimos esta emisión de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Xixin de Beijing. Nos vemos en la próxima edición.